Vamos a ver cómo se hace una ANOVA de dos vías cuando tenemos bloques. En general, la ANOVA de dos vías es cuando hay dos factores. Vamos a ver en este video el caso cuando uno de esos factores es un bloque. Es decir, no nos va a interesar el efecto de ese factor ni la interacción con otros factores. Por ejemplo, si tenemos además de la nacionalidad, que explicaría parte del peso, queremos ver el efecto del género. Sabemos que los hombres y las mujeres pesan distinto, pero no me interesa en sí saber el efecto de que pese más un hombre o una mujer, sino quitar esa variación para ver el efecto de la nacionalidad sin el efecto del género. Entonces, cada uno de estos bloques que metamos va a reducir el error. Parte de la variación va a estar explicada por pertenecer a el bloque. Se llama bloquear un factor cuando lo introducimos como un bloque. Vamos a recordar un poco de la lógica de la ANOVA. Si tuviéramos individuos donde no hay variación, cada uno de esos pesa 75 kilogramos y la media es de 75, no hay variación, no es necesario hacer ningún análisis. Entonces no hay variación que explicar. El peso de las personas no varía, ni por nacionalidad ni por género. El género no explica nada de la variación del peso y la nacionalidad no explica nada de la variación del peso. En realidad no hay variación que explicar. Pero supongamos que sí hay diferencias entre las diferentes nacionalidades o el peso de las diferentes nacionalidades, pero no dentro de las nacionalidades ni entre hombres y mujeres. Por ejemplo, todos los chinos y las chinas pesan 90 kilogramos. Todos los gringos y las gringas 70 y los mexicanos y las mexicanas 65. Sí hay variación entre las nacionalidades, pero no entre los géneros. El género no explica nada de la variación, no hay variación entre los géneros. Y la nacionalidad explica parte de la variación del peso. De hecho, en este caso, como no hay variación individual, también explica toda la variación. Puedo predecir cuánto va a pesar una persona sabiendo su nacionalidad. Esas diferencias en el peso de cada una de las nacionalidades es el efecto de pertenecer a ese grupo. Por ejemplo, para un mexicano tiene en promedio, es diferente su peso en menos 10 kilogramos al promedio general. Yo puedo saber que un mexicano va a pesar menos 10 kilogramos del promedio general porque es mexicano, porque pertenece a ese grupo. Esa es la explicación de que pese 65 en lugar de 75. Un chino pesa 15 kilogramos más del promedio general. ¿Por qué un chino pesa 90 y no 75? Porque pertenece al grupo chinos. Y el género, como hombres y mujeres ahorita estamos diciendo que son iguales, no explica nada. Podemos tener otro caso donde la nacionalidad no hay variación entre nacionalidades, pero sí hay variación entre hombres y mujeres. Todas las mujeres pesan 65 kilogramos y todos los hombres pesan 85 kilogramos. La nacionalidad no explica nada de la variación y el género explica parte de esa variación. De hecho, explica toda porque no hay variación individual. Entonces, esto es cuando no hay diferencias entre nacionalidades, pero sí hay diferencias entre géneros. Entonces se puede ver el efecto de pertenecer a un grupo sobre la variación del peso. Esa variación del peso, de pesar más o menos que el promedio general, se explica si eres hombre o eres mujer. Yo puedo predecir que un hombre, cualquier hombre de cualquier nacionalidad, va a pesar 10 kilogramos más que el promedio general y una mujer va a pesar menos del promedio, 10 kilogramos menos del promedio. El género explica parte de la variación del peso. De hecho, explica toda porque no hay diferencias individuales. Puedo predecir un hombre va a pesar 85 kilogramos porque pertenece al grupo hombre. Y las nacionalidades no explican nada. Sé que va a pesar 85 por ser hombre, pero no me importa si es chino o gringo o mexicano. También se puede tener el caso en donde hay variación entre hombres y mujeres y entre las diferentes nacionalidades. Entonces aquí ambos factores van a explicar parte de la variación del peso.
el género explica una parte y la nacionalidad explica otra. En este ejemplo en particular no hay variación entre los individuos. Todos los mexicanos hombres pesan 69. Todas las mujeres gringas pesan 65. El género y la nacionalidad por sí solos pueden explicar toda la variación. Yo puedo predecir que un hombre gringo va a pesar 75 kilogramos, que una mujer mexicana va a pesar 61. Y puedo explicar el peso de un hombre mexicano porque del promedio general tengo que sumarle cierta cantidad por ser mexicano y tengo que sumarle cierta cantidad por ser hombre. Y eso me va a dar el peso exacto, porque no hay variación individual. No hay error aquí. Pero lo importante es de que ambos factores aquí están explicando parte de la variación del peso, o prediciendo cuánto va a pesar una persona sabiendo su nacionalidad y sabiendo su género. En la vida real, va a haber diferencias entre cada uno de los individuos si alguien se echó un gansito más que otro. Ahora tenemos el género explica parte de la variación, los hombres en promedio pesan más que las mujeres, la nacionalidad explica otra parte de la variación, los chinos, los gringos y los mexicanos pesan, el promedio de esos grupos es distinto, y más aparte hay una diferencia por cada uno de los individuos, independientemente de la nacionalidad y el género, va a ser diferente. No todos los chinos pesan lo mismo, no todas las mujeres pesan lo mismo. Entonces, para predecir cuánto va a pesar una persona, por ejemplo, en esta tabla, el individuo 9 es un hombre mexicano que pesa 65 kilogramos. Yo sé que el promedio general es 74.6. Por ser hombre, a eso le tengo que sumar 6, porque es el promedio, o en promedio los hombres pesan más, 6 kilogramos más que el promedio general. Por ser mexicano, tengo que restarle 10.4 kilogramos. Ese es el efecto de pertenecer al grupo mexicano. Y así me esperaría tener el peso, pero hay un error, hay una variación individual. Yo esperaría que ese hombre pesara cierta cantidad, pero pesa menos 5.2 kilogramos de lo que esperaría. Ese 5.2 es el error por la variación individual. Pero sumando todos estos factores, incluyendo el error, puedo saber o puedo explicar por qué ese hombre 9 en particular pesa 65 kilogramos. Para hacer el ANOVA tenemos que hacer algunos cálculos, sacar la suma de cuadrados total y de cada uno de los factores y la suma de cuadrados del error. Hay que aplicar algunas fórmulas, algunos cálculos. Entonces es el valor del peso del individuo menos el promedio total al cuadrado es la suma de cuadrados totales. Y bueno, ahí están las formas de sacarlos, van a tener unas tablas para hacerlo y luego sumamos todos esos valores, esa es la suma de cuadrados de cada uno de los factores. Este es el cálculo de uno de los renglones del renglón 3 para que vean cómo se calcula cada una de esas celdas. En este caso tenemos que el peso del individuo es 93, el promedio total es 74.6, entonces para la suma de cuadrados totales es 93 menos 74.6 al cuadrado y da 340.2 y así para las otras columnas. Si quieren pausar el video para que vean de dónde sale cada una de esas cantidades y cómo se llega a llenar esta tabla para hacer después la ANOVA. De la tabla anterior podemos sacar estas cantidades para hacer la tabla de ANOVA. La primera columna de la tabla sería la suma de cuadrados de los factores del género y el número de niveles del género, que son 2, hombres y mujeres. Nacionalidad tiene 3 niveles. La suma de cuadrados del error, la suma de cuadrados totales. Esto sale de la tabla anterior. Los grados de libertad, aplicamos las fórmulas para sacar cada uno de los grados de libertad. Y después la suma de cuadrados media, que es suma de cuadrados entre grados de libertad. Y con eso calculamos el estadístico F. Vamos a calcular una F para el género y una F para nacionalidad.
y comparar esas Fs calculadas para género y para nacionalidad con una F crítica según nuestro nivel de significancia que queramos. Y con eso tomar una decisión sobre si el efecto del género o tiene un efecto el género sobre el peso y tiene un efecto la nacionalidad sobre el peso. En este caso, los números nos dicen que la nacionalidad explica el 68% de la variación y el género explica el 24%. Es decir, ambos son importantes, ambos son significativos y explican parte del peso, pero la nacionalidad explica más de esa variación. Aquí vamos a hacer un ejercicio de qué pasaría si vemos cada uno de los factores por separado. Si hiciéramos una ANOVA de una vía solo con nacionalidad, si se fijan, la suma de cuadrados es la misma, es 1855, eso no cambia. La suma de cuadrados totales también es la misma, 2720. Lo que está aumentando es el error. Esa variación que le estoy poniendo el error es la que estaba siendo explicada por el género. Sigue siendo significativo la nacionalidad, sigue explicando la misma cantidad de variación, pero ahora tengo más variación explicada. Lo mismo si hago el ANOVA de una sola vía, solo con género, la suma de cuadrados no cambia, 648, pero ahora el error es mucho más grande, porque toda la variación que estaba explicando la nacionalidad o el factor nacionalidad se va al error. Si hago los dos factores al mismo tiempo en una ANOVA de dos vías, esa cantidad de error se reparte entre los dos factores. O sea, cada uno de los factores está explicando eso y la variación no explicada se reduce. Y entonces tenemos un error más pequeño y podemos tener mayor explicación de la variable de respuesta. Este es el resumen de una ANOVA de dos vías cuando es por bloque, es decir, cuando no tenemos una interacción. Está cómo calcular cada uno de las celdas de la tabla. Y recuerden que después de hacer esto, para los factores que tienen más de dos niveles y que salieron significativos, se tiene que hacer una prueba post hoc para saber cuál de esos, si hay diferencias o en cuántos de esos hay diferencias. Recuerden también la hipótesis de una ANOVA es de que las medias son iguales y la hipótesis alternativa es de que alguna de las medias es diferente. Esta hipótesis es para cada uno de los factores, para el factor y para los bloques por separado. Este es el ejercicio que tienen que hacer de ANOVA con dos vías. Se trata sobre ver si hay un efecto de las industrias, el tipo de industria, ya sea hidroeléctrica, metalúrgica o ninguna industria, sobre la diversidad en ciertos ríos, pero considerando el tamaño del río como un bloque, ríos grandes, pequeños y medianos. Van a ser dos partes aquí. Primero, el ANOVA de una vía solo para el factor industria, sin tomar en cuenta el tamaño, y después van a hacer el ANOVA de dos vías bloqueando el tamaño del río, es decir, lo que vimos en este video. La primera parte es lo que vimos en la clase, la segunda parte es lo que está en este video, pero van a ser las dos. Y no se les olvide hacer sus pruebas post hoc si sale significativa el factor.